Mucho gusto, mi nombre es Elvid Alexander Hernández Uz. A continuación hablaremos sobre el capítulo número 8 del libro de Metodologías de la Investigación de Roberto Hernández Sampier, séptima edición. Selección de la muestra en la ruta cuantitativa. En este capítulo se profundiza en los conceptos de muestra, población o universo. Además se explica el proceso general para seleccionar una muestra por cada una de sus etapas, determinar la unidad de muestreo o análisis, delimitar a la población o universo, elegir las estrategias de nuestra adecuada selección de las unidades de muestreo o análisis y mantener su representatividad estadística o cualitatividad, calcular el tamaño de nuestra apropiado para que sea representativa a la población y seleccionar las unidades de nuestros análisis. En toda investigación siempre tenemos una muestra. Casi siempre las investigaciones se realizan en nuestro entorno por cuestiones de ahorro, de tiempo o de recursos. Únicamente cuando pretendemos realizar un censo se debe incluir en el estudio a todos los casos, como personas, productos, procesos, organizaciones, animales, plantas u objetos del universo o de la población. Por ejemplo, el estudio motivacional en empresas suelen abarcar a todos sus empleados para evitar que no se sientan excluidos y piensen que no son tomadas en cuenta sus opiniones. De igual modo, si en una determinada población se desea conocer los perfiles completos de salud de sus habitantes, por ética, se efectuaría un censo y se incluiría a todos. ¿Qué es una muestra? En la ruta cuantitativa, una muestra es un grupo de la población u universo que nos interesa, sobre la cual se relacionarán los datos pertinentes y se deberá ser representativo de dicha población de manera probabilística para que puedas generalizar los resultados encontrados en la muestra a la población. El universo o población es definido, al menos perfilado, desde el planteamiento de un problema. ¿Cuál es el proceso general para seleccionar una muestra? Determinar la unidad de nuestro análisis, sobre qué o quiénes se recolectarán los datos, delimitar a la población o universo, elegir las estrategias de muestra y adecuadas para seleccionar las unidades de nuestro análisis y mantener su representatividad estadística o cualitatividad, probabilística o no probabilística, calcular el tamaño de nuestra apropiada selección para que sea representativa de la población, seleccionar las unidades de nuestro o de análisis. Determinar la unidad de muestreo o análisis. Lo primero es determinar cuál es la unidad de muestreo. Aquí el interés se centra sobre qué o quiénes se recolectarán los datos. Personas, seres vivos, objetos, sucesos, colectividades de estudio, lo cual depende del planteamiento del problema, los alcances de la investigación, la hipótesis formulada y el diseño de investigación. En algunos casos parece sencillo. Por ejemplo, si vas a realizar una encuesta nacional de opiniones sobre la tendencia de los votantes durante el periodo de elecciones, resulta lógico que las unidades de muestreo o análisis son individuos en edad para votar. De igual manera, en diversos experimentos médicos, la unidad de muestreo son los pacientes que han contraído una enfermedad, y en ocasiones también individuos sanos para tener un punto de comparación. Si tu interés fuera describir el uso que hacen los niños de la televisión en la ciudad, lo más factible sería interrogar a un grupo de niños. Sin embargo, también te serviría entrevistar a sus padres. Escoger entre los niños a sus padres o ambos dependería de tu planteamiento específico y el diseño de investigación. Por ejemplo, pregunta de investigación. ¿Cuáles son las causas por las que la leche de vaca
producida por una granja se encuentra contaminada por determinada bacteria dañina. Unidad de análisis errónea. Vacas de dicha granja. Error. Las vacas no se analizan. En todo caso, las muestras de leche producidas por ellas, pero la transmisión de la bacteria puede ser por los animales o personas encargadas de ordeñarlas y manejar la leche. Unidad de análisis correcto. Muestra de leche producida por las vacas, siguiendo un riguroso procedimiento, limpiando y secando pezones, evitando el uso de anticonceptivos, desechando el primer chorro, etc. y realizándoles análisis bacteriológicos, pero también efectuando análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio a quienes intervienen en el manejo de la leche. La población y las unidades de muestreo deben de ser conscientes con sus objetivos y preguntas de investigación. Algunos errores que solemos cometer en cuestiones relativas a qué o quiénes van a ser medidos, sobre todo cuando realizamos nuestras primeras investigaciones, se representan junto con sus soluciones. Cuando se aplican pruebas a una unidad de muestreo, deben considerarse las diferencias, aunque sean muy pequeñas. Delimitar la población o universo. Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Una deficiencia que se representa en algunos trabajos de investigación es que no describen lo suficiente las características de las poblaciones o consideran que la muestra la representa de manera automática. Por ello, es preferible establecer tales características con claridad, con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros mostrales, unidades de muestreo. Es el caso seleccionar una población o cuyo conjunto que integra la muestra, es decir, que al momento de escoger un determinado tema, debemos de delimitar correctamente y específicamente qué es lo que vamos a estudiar. Por ejemplo, podemos decir, estudiaremos la problemática que causa la violencia intrafamiliar en Quetzaltenango. Pero cabe recalcar que tenemos que delimitar si estudiaremos todo el departamento o específicamente el municipio de Quetzaltenango, ya que al momento de decir que estudiaremos la problemática que causa la violencia intrafamiliar en Quetzaltenango, estaríamos hablando de todo el departamento y con ello tendríamos que hacer investigaciones, por ejemplo, en Cantel, en Sunil, en Sibilia, y esto nos implicaría gastos, un tiempo. Entonces, es por ello que nos da la opción de delimitar, ya sea por un grupo de población que vayamos a estudiar. En este caso, lo más correcto sería poder estudiar o especificar que estudiaríamos el municipio de Quetzaltenango. Un estudio no será mejor por tener una población más grande. La calidad de un trabajo de investigación escriba en delimitar claramente a la población con base en el planteamiento del problema. Las poblaciones deben situarse de manera concreta por sus características de contenido, lugar y tiempo, así como accesibilidad. De nada te sirve plantear un estudio si no es posible que tengas acceso a los casos o unidades de interés. Al seleccionar la muestra, debes evitar 3 errores que puedes cometer. Primero, desestimar o no elegir casos que deberían de ser parte de la muestra, participantes que tendrían que estar y no fueran seleccionados. 2. Incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. 3. Seleccionar casos que son verdaderamente ilegibles. Por ejemplo, en una encuesta o sondeo sobre preferencias electorales, entrevistar a individuos que son menores de edad
y no pueden votar legalmente. No deben de ser agregados a la muestra, pero sus respuestas se incluirán lo que es un error. El primer paso para evitar tales errores es una adecuada delimitación del universo o población. Los criterios de cada investigador cumplan dependen de sus objetivos de estudio. Por ello, te insistimos en lo importante que se establece de manera muy específica, es decir, siempre delimita la población o universo que quieras estudiar. Mi nombre es Elizabeth Daisy Camparistisol y les voy a dar los siguientes temas: elegir la estrategia de muestreo, tipos de muestra, cómo seleccionar una muestra probabilística. Comencemos. Al momento de elegir la estrategia de muestreo adecuada, debemos tomar en cuenta y elegir el tipo de muestra más conveniente para nuestro estudio en particular. Los tipos de muestras son la muestra probabilística, que en este es un subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Y en la muestra no probabilística o dirigida, este es un subgrupo de la población en el que la elección con los elementos no depende de la probabilidad, sino que de las características de la investigación. ¿Cómo seleccionar una muestra probabilística? Una de las ventajas de las muestras probabilísticas es que nos permiten medir la magnitud del error de nuestras predicciones. Cálculo del tamaño de muestra apropiada. Antes de conocer el cálculo necesitamos conocer aspectos importantes como la N mayúscula significa el tamaño de la población y la N minúscula significa tamaño de muestra. Para realizar dicho cálculo necesitamos un programa que se llama STATS. Este programa lo podemos bajar de internet del Centro de Recursos en Línea. Existen niveles que son los niveles de error y de confianza más comunes. En los niveles de error está el 5% y el 1%, el 0.5 y el 0.1 en términos de proporción. Y en los niveles de confianza está el 95 y 99%, el 0.95 y el 0.99 en proporciones. Al entrar al programa STATS debemos utilizar el subprograma Sample Size Determination y teclear lo que nos pida. Tenemos un ejemplo. Supongamos que un estudiante de psicología desea saber cuáles son el joven y la joven más populares de la universidad donde estudia y por qué. Para ello piensa realizar una encuesta, un estudio descriptivo transversal. La institución tiene 5.000 alumnos, que ese sería su universo y su población. Entonces aquí tenemos la incógnita, que sería el número de alumnos a quien debe pasarle la encuesta. Aquí él tendría que ingresar el dato de 5.000 alumnos, que sería su población. Partes del subprograma Sample Size Determination. Primero está el error, que sería el 5 y el 1%, que este determina el riesgo máximo que se debe de tomar, el porcentaje estimado de la muestra, que sería el segundo. Esta es la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. Está el nivel de confianza, que es el porcentaje a nuestro favor, que sería el 95 y 99%. Está calcular, que eso ahí solo le damos clic y nos calcula automáticamente
la muestra. Además de STAT, se puede utilizar otros programas como MAS, que es muestreo aleatorio simple. Siguiendo con el ejemplo del estudiante de psicología, quien quiere saber quién es el joven y la señorita más popular de la universidad, aquí él colocó los 5,000 estudiantes, que ese es su universo. Abajo él colocó el 5%, que va a ser el error máximo, y aquí abajo lo dejó en 50%, el cual va a ser el porcentaje estimado de la muestra. Hasta abajo va el nivel de confianza, que va a ser del 95%. Ya habiendo colocado todos estos datos, le dan calcular, y este le calcula que su muestra es de 357. Selecciona al azar de unidades o casos. Para este proceso necesito el subprograma números aleatorios o random numbers, en el cual me pide que le indique cuántos números aleatorios deseo agregar. En este caso va a ser el tamaño de la muestra. Luego me pide un valor mínimo y máximo para los números aleatorios. En el valor número siempre se va a introducir 1. Y en el valor máximo va a ser el total de la población o universo que tenga. De último le doy en calcular y me va a generar automáticamente los números. Seguimos con el ejemplo del joven de psicología, quien quiere saber quiénes son los jóvenes más populares de la universidad. Entonces aquí vamos a colocar nuestra muestra, que es de 357. En la parte inferior, aquí es donde vamos a colocar el número 1. Y aquí vamos a colocar los 5,000 estudiantes, que esa es nuestra población. Ya cuando todo esté colocado, nos va a desplegar un listado, que son los casos elegidos, y aquí se presentan únicamente los primeros. El joven ve el listado, quiénes son, y los entrevista. Selección sistemática de elementos muestrales o muestreo sistemático. Para poder realizar este proceso necesitamos conocer algunos elementos esenciales. La K mayúscula significa un intervalo de selección sistemática. La N es el tamaño de la población, esta es la N mayúscula. La N minúscula, el tamaño de la muestra. Vamos a seguir con el mismo ejemplo del estudiante de psicología. Tenemos en la N mayúscula el tamaño del universo, que sería de 5,000 estudiantes, y la N tenemos el tamaño de la muestra requerida, que serían 357. Entonces lo que procedemos a hacer es que para saber el intervalo necesitamos dividir el tamaño del universo con el tamaño de la muestra, lo cual nos va a dar 14.06. ¿Qué quiere decir? Que estos 14.06 va a ser el intervalo que nos va a servir del 1 al 14 para poder alcanzar el tamaño de la muestra deseada. Aquí tenemos un ejemplo de la muestra probabilística estratificada, donde en este ejemplo se nos muestra los directores de recursos humanos, que son 10 directores. El número de población o de universo es de un total de 1176 y el total de nuestra muestra es 298. Estos datos nos van a servir en la siguiente diapositiva. Muestra probabilística estratificada. En este muestreo la población se divide en segmentos, ya sea de una manera proporcional o no proporcional.
También podría ser estratos, que son niveles socioeconómicos, jerárquicos, o pueden ser organizaciones, por ejemplo la religión, que ahí entra el cristianismo, el catolicismo y entre otros. Aquí tenemos un ejemplo donde hay una población de 176 directores de recursos humanos y el tamaño de la muestra es de 298. Para realizar este proceso necesitamos de esta fórmula, que esto es la suma de FH. NH es la muestra, NH en mayúscula es la población, y aquí vamos a ver el intervalo que nos da, y así vamos sucesivamente hasta que lo vamos reemplazando por los números, que aquí sería 298, que esta es nuestra muestra, y aquí sería 176, que al momento de dividirlo nos da 0.2534. Muestra probabilística por racimos o conglomerados. En este tipo de muestra se reducen costos, tiempo y energía, ya que las unidades se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí podemos ver las unidades de análisis y los posibles racimos. Por ejemplo, estudiantes, jóvenes y adultos, puede ser preparatoria y universidades. Así es como iría. También la muestra por racismos implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral, ya que en la unidad de análisis van los participantes o casos en esta última instancia, y en la unidad muestral se refiere al racismo por medio de la cual se logra acceder a la unidad de análisis. Una muestra probabilística por racimos se puede dividir en 5 pasos. Por ejemplo, una muestra nacional. En estos 5 pasos se va a elegir al azar. Primero vamos a elegir un estado o departamento. Segundo, un municipio. Tercero, una comunidad o aldea. Cuarto, una cuadra o manzana. Y quinto, elegir una vivienda e individuos a quienes se les va a hacer esta muestra. Daniela Pérez Gómez, y a continuación les voy a presentar listados y otros marcos muestrales. Empezamos. El marco muestral permite identificar físicamente a los elementos de la población, y se trata de un listado existente que es necesario confeccionar para la investigación para las unidades de población. El proceso general para seleccionar una muestra se debe determinar la unidad de muestreo o análisis, calcular el tamaño de muestra apropiado para que sea representativa de la población probabilística, delimitar a la población o universo, elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo y mantener su representatividad estadística cualitativa. Y de calcular el tamaño se seleccionan las unidades de muestreo. A continuación, un ejemplo de lista. Voy a leer el caso.
para que puedan comprender mejor. Imagina que deseas efectuar un estudio en una gran urbe latinoamericana para conocer los hábitos de los niños sobre el uso de Internet, un estudio transversal descriptivo, eso lo vimos anteriormente. La población podría ser los niños que viven en la zona metropolitana de la ciudad, que cursan cuarto, quinto y sexto de primaria en las escuelas privadas y públicas. En cada lista, como ustedes pueden observar, implicará un estrato de la población y que cada una de ellas seleccionará una muestra de colegios en ABCD de acuerdo a los estándares y niveles socioeconómicos que representan aquí las escuelas privadas y públicas. El tamaño de la muestra es de importancia el tamaño de la muestra, ya que decide si son muestras regionales o nacionales en cualquier tipo de estudio. Depende también del número de subgrupos que interesan en una población. Por ejemplo, se puede subdividir en hombres y mujeres de 4 grupos de edad en cada nivel socioeconómico. Una muestra utilizada en investigaciones nacionales y regionales según su área de estudio. Este es un ejemplo en los tipos de estudio nacionales y regionales. En los tipos de estudio tenemos económicos, los médicos, conductas, actitudes, experimentos de laboratorio. En las muestras típicas de estudio y sobre poblaciones humanas y organizacionales tenemos el número de subgrupos, población de individuos u hogares, población de organizaciones. En ninguno, un único grupo, pocos menos de 5, nacionales, regionales, nacionales y regionales. También tenemos otro ejemplo de tamaño de muestra mínimo en estudios cuantitativos, el tipo de estudio, el tamaño mínimo de la muestra. Aquí tenemos el modelo. En el primer bloque va el transaccional descriptivo correlacional, 30 casos por grupo o segmento del universo. Encuesta a gran escala, 100 casos para el grupo o segmento más importante de verso y de 20 a 50 casos por grupos menores importantes. El causal, 15 casos por variable independiente. Y el experimental, cuasi experimental, 15 por grupo. También por tamaño mínimo de muestra, por tipo de análisis estadístico, el tipo de análisis, el número de casos, el análisis de correlación, 64 casos para hipótesis estadísticas y pruebas de una cola y 82 para las 2 colas. El análisis causal o comparativo, diferencias significativas entre grupos. Aquí 51 casos por grupo para hipótesis estadística de una cola y 64 para 2 colas. El análisis comparativo en diseño experimental, 21 casos por grupo de hipótesis estadística prueba de una cola en pruebas de 27 por grupo. Debes recordar que en el caso de los experimentos, la muestra representa el balance entre un mayor número de casos y el número que pueden manejar. Y cuando la muestra está constituida por más de 100 o más elementos, tienden a representar distribuciones normales. Esto sirve para el propósito de hacer estadística inferencial. A esto se le llama teorema central del límite. También tenemos los reemplazos de casos perdidos. Cuando el tema es sensible, se anticipa un nivel de rechazo para responder al instrumento de recolección de datos, la investigación y el desarrollo profesional, estar consciente al interpretar tus resultados, hasta qué grado son representativos, el muestreo al azar por mercado telefónico,
Esta es una técnica para seleccionar muestras biológicas, identificar áreas geográficas y sus correspondientes códigos. La muestra no probabilística supone un procedimiento de selección orientado por las características y contexto de la investigación, y el muestreo y el alcance del desarrollo. Lo importante es elegir los casos adecuados de acuerdo con el planteamiento del problema y lograr el acceso a ellos. Aquí termina nuestra presentación. Toda la información fue tomada del libro Metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri. Fue presentado todo el capítulo 8. Concluimos que los tipos de muestras son probabilísticas, es la que depende de la posibilidad y no la probabilística, no depende de la probabilidad. Para seleccionar una muestra probabilística se usa un programa llamado STATS o se utilizan fórmulas. Las muestras son importantes para poder llevar un orden adecuado de una investigación. Hay distintos marcos conceptuales de lo que se puede hacer uso para llevar una información más adecuada al momento de redactar. Aquí les dejamos una frase, dice: es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación al saber dudar a tiempo. Esto lo dijo Aristóteles. Finaliza nuestra presentación, agradecemos su atención.